Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 66 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección ya estábamos viendo cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales por un nuevo método llamado de eliminación o de eliminación de Gauss. Y habíamos visto ya un ejemplo de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y estábamos trabajando en este segundo ejemplo que presenta un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, la X, la Y y la Z. Fíjense que ya nos los dan escrito en la forma canónica, ¿verdad? O estándar, que los términos con las incógnitas aparecen en el lado izquierdo de las ecuaciones y en el mismo orden en todas las ecuaciones, de la X, la Y y la Z en el mismo orden, siempre en las tres ecuaciones, y los términos constantes en el derecho. Bueno, recuerde que este procedimiento de método de eliminación requiere que usted decida dejar todas las incógnitas o en la primera ecuación o en la tercera, y de ahí en adelante ir eliminando progresivamente incógnitas de entre las otras ecuaciones. Por ejemplo, en este caso decidimos dejar las tres incógnitas en la tercera ecuación, o sea que esta ecuación tercera no se va a alterar. Y de ahí hacia arriba vamos a ir eliminando progresivamente incógnitas, y decidimos hacer lo siguiente. En la segunda ecuación voy a eliminar la incógnita X, que se desaparezca ese término con la incógnita X, y que en la primera ecuación se desaparezcan los términos con la X y con la Y. Cada vez más y más incógnitas van desapareciendo de entre las ecuaciones. Bueno, pues ya hayamos dicho, ¿verdad?, que sí, vamos a eliminar la incógnita X de la segunda y de la primera, pues, y además de la primera también la incógnita Y. Vamos a aprovechar en este primer paso y eliminar la incógnita X, tanto de la segunda ecuación como de la primera. Y eso lo hacíamos del siguiente modo, haciendo uso de una de las tres operaciones elementales sobre las ecuaciones de un sistema en las que se basa este método de eliminación. Recuerde que las tres operaciones elementales son que usted puede intercambiar cualquiera dos ecuaciones del sistema o sustituir cualquier ecuación del sistema por un múltiplo constante y no cero de ella misma, o que usted puede sustituir cualquier ecuación del sistema por la suma de un múltiplo constante y no cero de ella más cualquier múltiplo constante y no cero de otra ecuación en el sistema, ¿verdad? Y eso le producirá lo que se llama un sistema equivalente, un sistema nuevo con las mismas soluciones que el sistema original. Bueno, pues decíamos que íbamos a sustituir entonces, haciendo uso de la tercera operación elemental, la ecuación 1 es para que desaparezca ese término por la X, y la ecuación 2 para que desaparezca también ese término por la X de la ecuación 2. Haciendo lo siguiente, las vamos a sustituir, y eso lo indicamos con esa flecha hacia atrás, ¿verdad? Esa ecuación la vamos a sustituir por lo que dice aquí, y esta ecuación 2 la vamos a sustituir por lo que dice aquí. ¿Y qué dice aquí? Bueno, pues fíjese, como la tercera operación elemental sobre las ecuaciones de un sistema es lo que vamos a usar, pues yo podría multiplicar la ecuación 1 por lo que yo quiera, siempre y cuando sea un múltiplo constante y no cero, y la ecuación 3 por lo que yo quiera, siempre y cuando no sea un múltiplo constante, siempre y cuando sea un múltiplo constante y no cero, ¿verdad?, de ella. Bueno, pero lo que yo quiero es eliminar ese término por la X, así que no puedo hacerlo tan arbitrariamente, ¿verdad que sí? Y usted dirá, bueno, pues yo quiero, al multiplicar esta ecuación número 1 por algo, que esto me dé un múltiplo de 3x. Y al multiplicar esta ecuación 3 por algo, en este caso por 3, que me dé un múltiplo de este término 5x, ¿verdad? Pero, si aquí me sale, por ejemplo, 80x, y aquí me sale 20x, si yo lo sumo da 100x, si lo resto da 60x, no se elimina el término con x, ¿verdad que sí? Así que tengo que tener cuidado con por cuánto voy a multiplicar las ecuaciones. Y como son múltiplos de esos términos lo que voy a obtener, y yo quiero que al sumarlos o restarlos, fíjense que aunque la operación elemental dice que usted suma un múltiplo no cero de una ecuación y un múltiplo no cero de otra ecuación, si multiplica, por ejemplo, la segunda ecuación por algo negativo, va a sumar entonces más algo negativo, que es lo mismo que restar. Así que, por eso es que aquí aparece una resta y no una suma, ¿verdad? Porque fíjense lo que yo voy a hacer. Como yo estoy buscando un múltiplo de esto y un múltiplo de esto, ¿verdad?, al multiplicar esas ecuaciones por cierta cantidad, pues, y yo quiero que sean iguales, cosa de que si los sumo, porque tienen signos opuestos, se eliminen, o si los resto, porque tienen ambos signos, se eliminen también, ¿verdad? Pues qué mejor que buscar el mínimo con un múltiplo de entre el 3, que es el coeficiente numérico de la X en la primera ecuación, y el 5, que es el coeficiente numérico de la X en la tercera, ¿verdad? Pues fíjense que, como esos números 3 y 5 son primos, pues son relativamente primos, y por un teorema que vimos en la teoría de números, pues con que multiplico uno por el otro, obtengo el mínimo como múltiplo. Por eso es que la primera ecuación que estoy diciendo aquí, que la voy a multiplicar por 5, es cosa de que este 3x se convierte en 15x. Y la tercera ecuación dice que digo que la voy a multiplicar por 3, y de esa manera el 5x se convertirá también en 15x. Y al tener aquí
al multiplicar por 5, 15x, al tener aquí 15x al multiplicar por 3, los resto y efectivamente la x de la primera ecuación se elimina. ¿Okay? Muy bien, pues eso es lo que hicimos con la primera ecuación. Y en la segunda ecuación hacemos algo parecido, haciendo el mismo análisis, ¿verdad? Fíjense que entonces la ecuación 2, por ser el 2 y el 5 también números primos, y por lo tanto relativamente primos, el mismo conjunto entre el 2 y el 5 es la multiplicación de ellos. Por eso es que la ecuación 2, que tiene un 2x aquí, lo multiplico por 5. Y la ecuación 3, que tiene aquí un 5, lo multiplico por 2. ¿Verdad? Cosa que el 2x al multiplicarlo por 5 tengo 10x, y el 5x al multiplicarlo por 2 tengo 10x. Y 10x menos 10x se va ese término con x de la segunda ecuación. Pues eso lo hicimos y llegamos a esta ecuación, a este sistema de ecuaciones. Donde fíjese, ya nos habíamos fijado también que vamos caminando en la dirección correcta. Porque en la tercera ecuación, como dice el plan que trazamos aquí, contiene las tres incógnitas. Es la misma ecuación, ¿se fijan? Es la tercera ecuación. La segunda ecuación ya no tiene la incógnita x, que eso era lo que yo quería, que la incógnita x quede eliminada de la segunda ecuación. Y en la primera ecuación ya tenemos eliminada la incógnita x también, pero de la primera ecuación yo quiero eliminar la x y la y. Así que ya tenemos la x eliminada, pero nos falta eliminar la y. Y en eso era que estábamos, ¿verdad?, al final de la lección, de la primera parte de esta lección. ¿Cómo eliminar ese término con y de la primera ecuación? Bueno, pues fíjense que yo podría utilizar la segunda ecuación y la tercera, cualquiera de las dos, porque las dos ahora se mantienen iguales. Pero nos dimos cuenta que si yo utilizaba la tercera, vuelven y se cuelan términos con x en la primera ecuación, y yo no quiero tener términos con x en la primera ecuación, yo las quiero eliminar, además de la x, también la y. Así que por eso decidimos usar entonces la segunda ecuación, que ya no tiene x, y por lo tanto no se corre el riesgo de que vuelvan a colarse términos con x en la primera. Así que, ¿qué teníamos que hacer aquí? Pues mire, haciendo el mismo análisis, mire, como el 2 y el 23 son números primos, por lo tanto relativamente primos, el mismo con un múltiplo entre el 2 y el 23 es la multiplicación de ellos dos. O sea que el 2y que está en la ecuación 1 lo tengo que multiplicar por 23, y el 23 que está en la ecuación 2 lo tengo que multiplicar por 2. ¿Verdad? Y restarlo, porque fíjense que al yo multiplicar 23 por 2 da 46y, y al multiplicar menos 2 por 23y da 46y. Y 46y, y si sumo 46y, no se elimina. Pero si los restos sí se eliminan, 46y y menos 46y se eliminan. ¿Ves? Ya no tiene la y en la primera ecuación, tampoco. Y continuando con esto, fíjense que ahora tenemos que multiplicar 23 por lo que aparezca en la ecuación 1. Lo que aparece después en la ecuación es el 11z, ¿verdad? Así que tengo que multiplicar 23 por 11, como ese es un cómputo un poco largo, ¿verdad? O lo hago manualmente o lo hago con una calculadora, ¿verdad? Yo lo hice manualmente aquí. 23 por 11 me da 253. Y a eso le tengo que restar dos veces lo que aparece en la ecuación 2. Así que 2 por menos 31 da menos 62. Así que como tengo 253 al multiplicar 11 por 23 y menos negativo 62 al multiplicar 31 por 2, ¿verdad? Menos 31 por 2, es lo mismo que coger 253 menos 62 más 62. Y a sumar 253 más 62 da 315. Y eso fue lo que salió aquí, 315 zetas. Y ahora vamos al lado derecho de la ecuación 1, que tenemos que multiplicarla por 23. Así que 23 por 9, ese cómputo lo hice aquí, ¿verdad? Da 207. Si usted efectúa la multiplicación, da 207. Y tenemos que multiplicar lo que está en la ecuación 2 por 2. Y negativo 52 por negativo 54 da menos 108. Y al restar el 207 que nos dio aquí, menos el negativo 108, es lo mismo que sumar 207 más 108, que también al sumar, fíjense, 78, 15 y 2 y 1, 315. Así que en el lado derecho nos quedan 315, ¿verdad? Bueno, pues ahora, de esa primera ecuación, fíjense que nos ha quedado la incógnita z nada más. ¿Se fijan? Porque fíjense que al yo eliminar la incógnita x y la incógnita y de la primera, nos iba a quedar nada más una ecuación con la incógnita z en la primera ecuación, ¿verdad? Y esa es buena técnica, ¿verdad? Porque de ahí yo resuelvo esa ecuación que nada más tiene la incógnita z por z, ¿verdad? Fíjense que va a estar dividida entre 315 en ambos lados de esa ecuación. Aquí se cancela el 315 y nos queda la z sola. Y al dividir 315 entre el mismo, nos queda 1, ¿verdad? Bueno, pues ya que tenemos cuánto es el valor de la z, sustituimos ese valor en la segunda ecuación y podremos entonces resolver para la y obtenemos el valor que le corresponde a la y en la solución de ese sistema, ¿verdad? Bien, así que mira aquí, 23 por y menos 31 por la z, que yo sé que vale 1, dice que es igual a negativo 54. O sea que 23y será igual a este negativo 54 y este menos 31 por 1 da menos 31, que al transponerlo al lado derecho da más 31. Y menos 54 más 31 da menos 23. Y entonces, para yo dejar la y solita, multiplicamos en ambos lados por el recíproco del 23, ¿verdad? O lo que es lo mismo, dividir entre 23 en ambos lados. El 23 cancela y nos queda la y sola,
y un 23 por menos 23 da menos 1. Así que ya tenemos también el valor de la y en la solución de este sistema. Pues ya que conocemos la x y la y y la z, mejor dicho, cuánto valen en este sistema, la sustituimos en la tercera ecuación, ¿verdad? La y y la z, y resolveremos para la x, ¿verdad? Tendríamos 5x menos 4 por la y, que vale menos 1, más 3 por la z, que vale 1, dice que es igual a 7, ¿verdad? O sea que 5x menos 4 por 1 es más 4, y más 3, dice que es igual a 7. O sea, 5x igual a este 7, y 4 más 3 que 7, lo transpongo acá menos 7, y 7 menos 7 es 0. 5x igual a 0, y para dejar la x solita multiplicamos en el numerador por el recíproco de 5, cosa de que el 5 cancela y nos queda la x solita, y en el lado derecho, al multiplicar un punto por 0, da 0, por la propiedad multiplicativa del 0, ¿verdad? Así que ahí tenemos el valor de la x en la solución de este sistema. Así que lo podemos dar así, ¿verdad? Porque hemos indicado los valores de las incógnitas en la solución. O podemos formar un conjunto solución que recoge este trectuplo. Primero el valor de la x, porque fíjense que la x es la primera incógnita que aparece en las ecuaciones de ese sistema. Luego el valor de la y, que es negativo 1. Y finalmente el valor de la z, porque también aparecen en este orden, ¿verdad? Y, z, y, z, y, z. O podríamos sencillamente presentar el trectuplo ordenado este, que contiene el valor de la x, el valor de la y y el valor de la z. ¿Okay? Así que de esas tres formas podemos hacer o presentar la solución de ese sistema. Y ahí tenemos la solución de este segundo sistema, que contenía tres ecuaciones con tres incógnitas por el método de eliminación, o de eliminación de Gauss, como también se conoce. Vamos a ver un tercer ejemplo, ¿ok? Que dice así. X sub 1 menos x sub 2 más x sub 3 menos x sub 4 igual a negativo 1. X sub 1 más 3 x sub 2 menos 3 x sub 3 igual a negativo 5. 3x sub 1 menos 2 x sub 2 más 4 x sub 4 igual a 1, y menos x sub 1 más x sub 2 menos 3x sub 3 menos x sub 4 igual a negativo 6. Vamos a verificar que lo copiamos bien. 2x sub 1 menos x sub 2 más x sub 3 igual, y menos x sub 4 igual a negativo 1. X sub 1 más 3x sub 2 menos 3x sub 3 igual a negativo 5. 3x sub 1 más 2x sub 2 más 4x sub 4 igual a menos x sub 1 más x sub 2 menos 3x sub 3 menos x sub 4 igual a negativo 6. Muy bien, ese es el sistema. Fíjense que es un sistema que tiene 4 ecuaciones y 4 incógnitas. ¿Qué incógnitas? La x sub 1, la x sub 2, la x sub 3 y la x sub 4. Y fíjense que ya está escrito en forma estándar o canónica, porque tenemos los términos con las incógnitas en el lado izquierdo en el mismo orden en todas las ecuaciones. La x sub 1, la x sub 2, la x sub 3, la x sub 4, etc. En el mismo orden en todas las ecuaciones. Y los términos constantes en el derecho. Bueno, pues recuerden que usted lo primero que hace es decidir dónde va a dejar todas las incógnitas, si en la primera o en la cuarta, en este caso, ecuación, que es la última, ¿verdad? Bien, pues vamos a decir que las dejamos todas en la última, igual que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Suponga que decidimos dejar las 4 incógnitas en la cuarta ecuación. ¿Qué? Eliminamos. O sea, de ahora en adelante, hacia arriba, ¿verdad? En las ecuaciones que dan hacia arriba vamos a ir eliminando progresivamente incógnitas. En el ejemplo anterior yo iba eliminando las primeras, ¿verdad? La x, después la x, la y, etc. ¿Verdad? Que sí, pues ahora voy eliminando las últimas. En la tercera ecuación voy a eliminar la x sub 4. ¿Okay? La x sub 4 de la tercera. Entonces, la x sub 3 y la x sub 4 de la segunda. Y finalmente, la x sub 2
la x sub 3 y la x sub 4 de la primera. ¿Okay? Bueno, pues entonces, recuerde que decidimos dejar todas las incógnitas, las 4 incógnitas en la última ecuación. En la tercera yo quiero eliminar la x sub 4. En la segunda quiero eliminar la x sub 3 y la x sub 4. Y noto que la x sub 4 ya está eliminada. Y usted dirá, bueno, pues eso es lo que yo precisamente quiero tener en la tercera ecuación. Pues ¿por qué no intercambio esas dos ecuaciones y ya elimine la x sub 4 de la tercera? Que es una de las cosas que quería hacer. Y fíjense que eso lo podemos hacer porque una de las operaciones elementales, específicamente la primera de las 3 operaciones elementales que podemos efectuar sobre las ecuaciones de un sistema, es intercambiar cualquiera de las ecuaciones del sistema. Y eso nos produce un sistema también equivalente, que quiere decir que tiene las mismas soluciones del sistema original. Así que eso es lo que vamos a hacer para poder eliminar la x sub 4 de la tercera. Poner en la tercera posición la ecuación número 2. Y eso lo indicamos así. Vamos a intercambiar la ecuación 2 con la ecuación 3. Y eso lo indicamos poniendo una doble flecha entre las dos ecuaciones que yo voy a intercambiar. Y eso me producirá, ponemos esta flecha, el siguiente sistema equivalente, que les recuerdo que significa que tiene las mismas soluciones, o el mismo conjunto de soluciones del sistema anterior. Y vamos a ver lo que nos resulta al yo hacer eso, ¿verdad? La primera ecuación se quedará igual porque lo que yo voy a hacer es intercambiar las 2 y las 3. Así que la primera ecuación se queda igualita. 2x sub 1 menos x sub 2 más x sub 3 menos x sub 4 igual a negativo 1. ¿No? La copiamos bien. Exacto. La segunda ecuación entonces va a ser lo que era la tercera. O sea, 3x sub 1 menos 2x sub 2 más 4x sub 4 igual a 1. Y la tercera ecuación es lo que es la segunda ahora, ¿verdad? X sub 1 más 3 x sub 2 menos 3x sub 3 igual a negativo 5. Y la cuarta ecuación la dejamos igual porque estamos trabajando en la doble que las estamos intercambiando. Menos x sub 1 más x sub 2 menos 3x sub 3 menos x sub 4 igual a negativo 6. ¿Okay? Pues ya. Tenemos este sistema de ecuaciones en donde fíjense que vamos caminando en la dirección correcta. Tenemos las 4 incógnitas en la cuarta ecuación. La incógnita de x sub 4 ya está eliminada en la tercera ecuación. Ahora recuerda que yo quiero eliminar la x sub 3, que fíjense que no aparece en la segunda ecuación, y la x sub 4 de la segunda ecuación. Y nos falta eliminar la x sub 2, la x sub 3 y la x sub 4 de la primera. Bueno, pues vamos ahora a ver lo siguiente. Bueno, fíjense que yo elimino la x sub 4 de la segunda, pero no la he eliminado ni de la primera ni de la segunda. ¿Verdad que no? Pues fíjense que yo tendría que hacer algo con esas dos ecuaciones, la primera ecuación y la segunda, ¿verdad? Sustituirlas por algo, ¿verdad? Y eso me va a producir un sistema equivalente que va a ser el siguiente que vamos a tener aquí. Ahora, ¿qué tendremos que hacer por la ecuación 1? Pues sustituirla por haciendo algo con ella usando otra ecuación. Fíjense que ahora podríamos utilizar las que se quedan igual, que es la 3 y la 4, ¿verdad? Porque la 3 no la voy a cambiar más, ya eliminé la incógnita x sub 4 de ella, que es lo que yo quería. Y la ecuación 4 tampoco se va a cambiar porque las queremos dejar todas ahí, ¿verdad? Bueno, pero fíjense que la ecuación 3 no me ayuda a eliminar la incógnita x sub 4 ni de la primera ni de la segunda porque no tiene x sub 4. Ahora, la ecuación 4 sí la tiene. Así que usando la ecuación 4, yo voy a alterar la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿verdad? Usando la ecuación número 4. ¿Cómo yo eliminaría en la ecuación 1 este x sub 4 usando este x sub 4 que aparece en la ecuación número 4, ¿verdad? Pues fíjense que si a este menos x sub 4 yo le resto precisamente esto mismo, menos x sub 4 y menos el mismo, se elimina el x sub 4 de la primera ecuación. Así que con que yo reste la ecuación 1 menos la ecuación 4, se me va a eliminar la incógnita x sub 4 de la primera ecuación. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer entre la ecuación 2 y la ecuación 4 para que esta x sub 4 se elimine? Pues fíjense que si yo multiplico la ecuación 4 por 4, igual al coeficiente que tiene la incógnita x sub 4 en la segunda ecuación, ¿verdad? Así que multiplico la ecuación 4 por 4 y como aquí me daría menos x4, menos 4x4 con este 4x4, si yo los sumo, 4x4 y más menos 4x4 se eliminaría el x sub 4 de la segunda ecuación.
Pues vamos a ver. La primera ecuación la vamos a restar la ecuación 4. 2x sub 1 menos x sub 1 es 2x sub 1 más x sub 1, 3x sub 1, ¿verdad que sí? Menos x sub 2 y menos x sub 2 da menos 2x sub 2, ¿verdad? X sub 3 y menos 3x sub 3 es x sub 3 más 3x sub 3, 4x sub 3, ¿verdad que sí? Y menos x sub 4 y menos x sub 4 se va, que es lo que yo quería. Finalmente, en el lado derecho sea menos 1, yo le resto menos 6, que será menos 1 más 6, da 5. ¿Verdad? Vamos a repasarlo. 2x sub 1 menos x sub 1 sería 2x sub 1 más x sub 1, 3x sub 1. Menos x sub 2 y menos x sub 2 menos 2x sub 2. X sub 3 y menos 3x sub 3, x sub 3 más 3x sub 3, 4x sub 3. Menos x sub 4 y menos negativo x sub 4 es menos x sub 4 más x sub 4 se elimina. Y menos 1 menos 6, menos 1 más 6, 5. En la segunda ecuación, fíjense que tenemos que sumar 4 veces la ecuación 4, así que sería 3x sub 4, 3x sub 1, perdón, está en la ecuación 2. Menos 4 veces esto sería 3x sub 1 más 4x sub 1, 7x sub 1, ¿verdad que sí? Vamos a repasar otra vez. 3x sub 1 que está en la ecuación 2 más 4 veces esto sería menos 4, así que será al sumar la menos 4, ¿verdad? Perdónenme. 3x sub 1 que está en la ecuación 2 y 4 por menos 1 menos 4, x sub 1, 3x sub 1 menos 4x sub 1 menos 1x sub 1. Menos 2x sub 2 y más 4x sub 2, pues menos 2 y más 4, 2x sub 2. 4x sub 4, entonces ahora vienen las x sub 3. Fíjense que en la ecuación 2 no hay x sub 3, así que sería 0x sub 3 y más 4 por menos 3x sub 3 y menos 12x sub 3, así que sería 0 y menos 12x sub 3 menos 12x sub 3. Y entonces 4x sub 4 y más menos 4 por x sub 1 por x sub 4 que es menos 4x sub 4, 4x sub 4 y menos 4x sub 4 se va el x sub 4 de la segunda ecuación, ¿verdad que sí? Y finalmente 1 más 4 por menos 6 es menos 24 y menos 24 es menos 23. Así que eso sería lo que se resulta de la segunda ecuación. Vamos a repasarla otra vez. A la ecuación 2, eso es lo que resulta de la segunda ecuación, ¿verdad? La ecuación 2 la vamos a sustituir por ella más 4 veces la ecuación 4. 3x sub 1 y menos 4x sub 1 da menos x sub 1, ¿verdad? Menos 2x sub 2, que está en la ecuación 2, y 4 por x sub 2 menos 2x sub 2 y más 4 da 2x sub 2. 4x sub 4 que está en la ecuación 2 y no se vendrían las x sub 3, las x sub 3 que no hay ninguna, 0x sub 3 que no hay ninguna, y 4 por menos 3 es menos 2x sub 3, pues 0 y menos 2x sub 3 da menos 2x sub 3. Y 4x sub 4 que hay en la ecuación 2 y menos 4x sub 4 que hay en la ecuación 4 se va. En el lado derecho 1 y menos 4 por menos 6 que es menos 24 y menos 24 es menos 23. La ecuación 3, fíjense que no se altera, lo que alteramos era la 1 y la 2, la 3 se queda igual, x sub 1 más 3x sub 2 menos 3x sub 3 igual a negativo 5, y la ecuación 4 tampoco se alteraba, menos x sub 1 más x sub 2 menos 3x sub 3 menos x sub 4 igual a negativo 6. ¿Okay? Muy bien, pues fíjense que vamos cambiando la dirección correcta. Tengo en la cuarta ecuación las 4 incógnitas. En la tercera ecuación ya eliminé la incógnita x sub 4. En la segunda ecuación me queda eliminada la x sub 4, pero también queda eliminar la x sub 3. Así que eso es lo siguiente que vamos a hacer, eliminar este x sub 3 de la ecuación 2. Pero como también en la primera ecuación yo quería eliminar la x sub 2, la x sub 3 y la x sub 4. La x sub 4 ya está eliminada. Y quiero eliminar la x sub 3, que la voy a eliminar en este paso también de la segunda ecuación. Pues entonces en este paso voy a cambiar la ecuación 1 y la ecuación 2 nuevamente. La ecuación 1 y la ecuación 2 voy a hacer algo con ellas para obtener el siguiente sistema equivalente, haciendo algo, sustituyéndolas, haciendo algo con ellas, usando o la 3, la ecuación 3 o la ecuación 4, que son las que se mantienen igual. Fíjense que si yo uso la ecuación número 4, me corro el riesgo de que vuelvan a colarse términos con la incógnita x sub 4 en esas dos ecuaciones, en donde yo no quiero que aparezca la x sub 4, ¿verdad? Porque recuerde que yo quiero eliminar la x sub 4 de la tercera ecuación, la x sub 3 y la x sub 4 de la segunda, y la x sub 2, la x sub 3 y la x sub 4 de la primera. Así que por lo tanto, en vez de usar la ecuación 4, que podría usarlo porque se mantiene igual, voy a utilizar la ecuación número 3, porque fíjense que esa ecuación número 3 no me corre el riesgo de colarme términos con x sub 4 en esas primeras dos ecuaciones, porque no contiene la x sub 4 tampoco, ¿verdad? Así que voy a utilizar la ecuación 3, que vamos a transformar la ecuación 1 y la 2 para sustituirla, ¿ok? Bien, vamos a ver qué tendríamos que hacer. Fíjense, usando esta
primera ecuación y la tercera. Pues fíjense que el 4 y el 3, que son los coeficientes de la x sub 3, de la conjunta x sub 3, que es la que quiero eliminar ahora de la primera ecuación, son números relativamente primos, ¿verdad? El máximo común divisor entre 3 y 4 es 1. Así que el mínimo común múltiplo entre 3 y 2 ese es el producto de ellos. 4 por 3, 12. Así que la primera ecuación la multiplico por 3. Y la tercera ecuación, que es la que voy a utilizar, la multiplico por 4. ¿Verdad? Y como aquí me saldría, a multiplicar por 3, 12x sub 3, aquí me saldría menos 12x sub 3, porque yo sume 12x sub 3 más negativo 12x sub 3, se va a eliminar ese x sub 3 de la primera ecuación, ¿verdad que sí? De la segunda, fíjense que para yo eliminar este 12, usando este 3, ¿verdad? De la incógnita x sub 3, esos coeficientes de la incógnita x sub 3. Si yo multiplico la ecuación 3 por 4, llego al mínimo común múltiplo, que es 12, entre 3 y 4, ¿verdad? Entre 3 y 12, perdón. Así que como yo multiplique la tercera ecuación por 4 y se la reste a la segunda, ¿por qué se la resto? Porque fíjense que aquí yo tengo menos 12x sub 3, ¿verdad? En la ecuación 2. Y si multiplico 4 por menos 3 da menos 12x sub 3, y menos 12x sub 3 y menos 12x sub 3 da menos 24x sub 3, no se eliminan. Ahora si a menos 12x sub 3 le resto menos 12. Le resto menos 12 de lo x sub 3, que sería menos 12x sub 3 más 12x sub 3, no sé si se elimina este menos 12x sub 3, así que me conviene restar esas dos expresiones, ¿verdad? Esas dos ecuaciones. Bueno, ¿y qué se nos produce? Vamos a ver aquí. En la primera ecuación vamos a ver, multiplicarlo por 3 y sumarle 4 veces la ecuación 3, vamos a ver. 3 por 3 es 9, y 4 por 1 es 4, y 9 y 4 son 13. 13x1. Vamos a chequear otra vez. 3 por lo que está en la ecuación 1, que es 3, 9x1. Y 4 por 1 es 4. 9 y 4, 9x1 y 4x1, 13x1, ¿verdad? Menos 2 por 3 es menos 6, ¿verdad? Menos 6 y 4 por 3 es 12x sub 2, ¿verdad? Menos 6x sub 2 y más 12x sub 2 da 6 positivo x sub 2. Entonces, 4 por 3 es 12 y 4 por menos 3 menos 12, 12x sub 3 y menos 12x sub 3 se elimina la x sub 3, que es lo que yo quería. Y en el lado derecho, 5 por 3 por 5, 15, y 4 por menos 5 es menos 20, y 15 y menos 20 es menos 5, igual a negativo 5. En la segunda ecuación, ¿verdad? Tendríamos que sumarle o restarle 4 veces la ecuación 3. Menos 1x sub 1 y menos 4x sub 1 da menos 5x sub 1, ¿verdad? Menos 5x sub 1. Entonces, lo que está en la ecuación 2, que ahora es 2x sub 2, y menos 4 veces lo que está en la ecuación 3, que es 3x sub 3. 2x sub 2 y 4 por 3 es 12. 2 y menos 12 es menos 10x sub 2. Y entonces la x sub 3 se supone que se elimina, vamos a ver si es verdad. 12x sub 3 y 4 por menos 13 es menos 12, y 12x sub 3 menos 12x sub 3 es 12x sub 3 negativo, y más 12x sub 3 positivo se eliminan, efectivamente. Y en el lado derecho, menos 23 y menos 4 por menos 5 es más 20, ¿verdad? Menos 23 y más 20 es menos 3. ¿Verdad? Y la tercera ecuación, fíjense que se queda igual que la cuarta, porque la que estamos cambiando es la 1 y la 2. Así que queda x sub 1 más 3x sub 2 menos 3x sub 3 igual a menos 5, y menos x sub 1 más x sub 2 menos 3x sub 3 menos x sub 4 igual a menos 6. Bueno, pues de ahí en adelante seguimos en la siguiente lección con la solución de este sistema, donde espero verlos ya pronto.